Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad por invitarme a compartir con ustedes esta tarde, un rato esta tarde, y poder debatir sobre un tema tan interesante como democracia, poder judicial y el papel, específicamente el papel de los jueces. Yo no soy, porque he apagado el teléfono. Antes de nada, comentarles que en el tiempo que se me ha asignado voy a intentar solo, por medio de pequeñas flashes, llamémoslo así, introducir algunas cuestiones que creo que son interesantes para el debate. En primer lugar, y fundamentalmente, voy a hacer una referencia a cuál es el papel del Poder Judicial en una democracia, cuál es la concepción constitucional de nuestro papel, pero no en un plano muy teórico, sino simplemente, insisto, como una serie de apuntes, para continuar con 3 o 4 de las características de todo juez y luego entrar en la realidad, en qué pasa de verdad, si el juez realmente está en situación de poder atender a las demandas de los ciudadanos en un Estado democrático y concretamente en la España de hoy. Miren, la Constitución española le da tanta importancia a la justicia que el artículo 1, el primer artículo de la Constitución, dice que uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico es la justicia, junto nada más y nada menos que la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Esta declaración constitucional ya nos tiene que orientar sobre qué estamos tratando y por qué una Constitución necesita decir que propugna como valor superior a la justicia. Pues obviamente porque veníamos de una época donde en un Estado no democrático, por definición, no hay justicia. O la justicia es una justicia parcial, sectaria y antisocial. Por lo tanto, la Constitución parte de una nueva concepción. La justicia es el pilar sobre el que voy a sentar, uno de los 4 pilares sobre los que voy a sentar la paz social y nuestro futuro. Y de ahí que junto a esta declaración programática del artículo 1, pues se proscriba la arbitrariedad de los poderes públicos, incluido por lo tanto el Poder Judicial, lo que como veremos no siempre ocurre, y se establezcan unas garantías tanto por vía de derechos individuales de los ciudadanos, derechos fundamentales, en particular los referentes a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, etcétera, como toda la regulación de lo que es el Poder Judicial, al que se le dedica un título completo de nuestra Carta Magna, que es el título 6, artículos 117 y siguientes de la Constitución. Y dentro del Poder Judicial, todos ustedes, los profesionales no tanto, pero los que no son profesionales del derecho, cuando hablamos de Poder Judicial piensan en el juez, cuando hablamos de justicia piensan en el juez. Es decir, el juez es la figura central del sistema, desde el punto de vista de la ciudadanía. Y esto es parcialmente cierto, solo parcialmente cierto. El juez se configura constitucionalmente como independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley. ¿Es esto cierto? ¿Es el juez en España independiente? Yo les puedo afirmar que el juez individualmente considerado, es decir, el juez cuando ejerce jurisdicción, es independiente, pero que es objeto, y lo digo ya, a efectos del posterior debate, es objeto de presiones internas y externas cuando la justicia se acerca al poder. Esto es una realidad para mí sociológicamente indiscutible y estadísticamente indiscutible. Dicho de otra forma, cuando se resuelve el conflicto entre 2 ciudadanos normales o entre un ciudadano y la administración, la justicia tiende a ser justa en el real sentido de la expresión. Cuando la justicia resuelve conflictos que atañen al poder, y por poder entendemos el gran poder económico, el político, los gobernantes, etcétera, la justicia tiende a ser menos justa. No digo que injusta, pero menos justa. Y ello es consecuencia del trasvase continuo de influencias entre los 3 poderes clásicos. Lo ha mencionado Julia cuando hablaba o ha mencionado Montesquieu, la famosa división de poderes. Hoy por hoy, el poder político invade todo. ¿Qué es lo que no puede controlar o qué es lo que todavía no ha logrado controlar? El Poder Judicial. El Poder Judicial entendido, insisto, como capacidad individual de cada juez de resolver conforme a derecho y buscar la solución justa al caso. Pero sí hay un control ya tajante y claro del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces. La reforma que se hizo de la Ley Orgánica de 1985, interpretando o reinterpretando, para ser más claro, el artículo 122 de la Constitución, que es el que habla del Consejo General del Poder Judicial, ha llevado a que los ciudadanos perciban que la justicia está profundamente politizada. Y los ciudadanos perciben
que la justicia está profundamente politizada, no porque lo lean en las resoluciones judiciales, sino porque el propio órgano de gobierno transmite esa sensación. Por ejemplo, cuando conocemos el nombre del presidente del Tribunal Supremo antes de que se vote. O, por ejemplo, cuando lo conocemos incluso antes de que haya vocales para poderlo elegir, que es lo que dice la norma. Esto es una perversión del sistema, naturalmente, que genera una clarísima desconfianza. Esto no tendría mayor importancia, este trasvase política, de la política a todos los ámbitos de la vida, incluido el judicial, si pudiéramos decir que la independencia y la imparcialidad, como los dos primeros atributos del juez, no sufren. Porque en realidad lo que ocurre es que la sociedad va a percibir que la justicia es buena o mala y que por lo tanto el Poder Judicial es democrático y sus jueces se ciñen a cánones democráticos en tanto en cuanto considere que esa justicia es independiente e imparcial. Si el ciudadano percibe o cree percibir que la justicia no es independiente o no es imparcial, creerá que tiene una mala justicia y los jueces no habremos cumplido adecuadamente nuestra labor. Lo cierto es que esta percepción, además, es una percepción distorsionada. Y me explico. La ciudadanía tiene la que sea, la visión que quiera sobre los jueces o sobre el Poder Judicial. Pero es una percepción distorsionada porque no es una realidad que ellos hayan constatado directamente. Afortunadamente, la gran mayoría de los ciudadanos no tiene un contacto directo con la justicia, aunque todos somos potencialmente justiciables y es más probable tener contacto directo con la justicia en el siglo XXI que en el siglo XVI. Pero, en cualquier caso, insisto, no es un contacto directo. Esta percepción es una percepción filtrada por los propios políticos que desprestigian continuamente la labor de los jueces, por los medios de comunicación que normalmente hacen de instrumento de presión, además de instrumento de transmisión de opinión y formación de la opinión pública, pero frecuentemente son uno de los instrumentos de presión más claro para los jueces cuando los asuntos afectan al poder, y nada más que tienen ustedes que desplegar los medios según colores o líneas editoriales sobre un mismo asunto judicial que afecte al poder y verán el diferente trato informativo y los mensajes subliminares que en esas informaciones se mandan a los que están llamados a resolver ese conflicto. En particular, dado mi actual destino, los magistrados de la Audiencia Nacional, donde se concentran los casos más llamativos, aunque ya afortunadamente no siempre, relativos o anexos al poder. Por lo tanto, la independencia, los ciudadanos creo que no tienen una percepción de una justicia demasiado independiente. Y creo que esto es injusto, porque precisamente el rol de independencia o la caracterización como independiente del juez, lo que trata es de garantizar al ciudadano el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, nada más que jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de que se realicen realmente los valores constitucionales. Para eso sirve la independencia. Desgraciadamente, hay un pequeño sector de la judicatura que no concibe la independencia así. Creen que la independencia es hacer lo que les dé la gana, y esto no es verdad. La independencia no es un instrumento de poder del juez, sino una garantía, insisto, del ciudadano. La garantía de que va a ser juzgado, su asunto va a ser resuelto solo conforme a parámetros jurídicos. Y el juez independiente es aquel, por lo tanto, que determina, que dicta el derecho vigente para llegar a una solución justa. Para llegar a una solución justa sin dejarse influir real o aparentemente, y esto es muy importante, por nada ajeno al derecho. Y digo real o aparentemente porque no basta con que no haya una influencia real, sino que hay que, desde la perspectiva de un observador razonable, tiene que darse la sensación de que no hay esa influencia. Y esto, hoy por hoy, creo que está en jaque, está en duda. Este juez independiente me lleva a otra consideración. ¿Qué ocurre con la ideología? ¿El juez tiene ideología? Naturalmente que tiene ideología. Cuando a mí un juez me dice, no, yo es que soy apolítico, me dan ganas de decirle, no, si tú eres apolítico, primero estás mintiendo, o segundo eres tonto. Es imposible ser apolítico. Toda persona tiene una ideología como forma de ver el mundo. Cuestión distinta es que la independencia judicial impone que la ideología no determine el sentido de las resoluciones. Que la ideología no sea lo que marque la resolución final dictada por el juez, que debe ser solo, insisto, imbuida o dictada desde la aplicación del derecho vigente y buscando el parámetro de justicia. Luego les haré una breve referencia sobre la equidad para que esta idea quede más cuadrada. Por lo tanto, el juez tiene ideología y sería deseable en muchos casos
incluso que diéramos un paso al frente y esa ideología se plasmara de una forma razonable, en términos de motivación, en las resoluciones judiciales. Y que el juez pudiera poner en su sentencia: yo concibo el derecho que se está aquí dilucidando como tal derecho de tal forma y otra desde mi perspectiva sociopolítica. Y la ley vigente creo que me autoriza esta interpretación por esto y por esto, por esto. Porque la motivación de las resoluciones es simplemente poner de forma ordenada y clara el razonamiento que ha llevado al juez a una determinada conclusión. Y eso hoy por hoy se echa muy en falta en la justicia española, que es una justicia con una redacción farragosa, normalmente o aparentemente técnica. Digo aparentemente porque no siempre es técnica, pero claro, ponemos 4 palabras, salpimentamos de puntos y comas subordinadas mal hechas y parece que estás diciendo algo importante. Luego lo lees bien y resulta que a lo mejor has dicho en 10 folios lo que podías haber dicho en un párrafo de una forma muy clara. Por lo tanto, cuidado, no nos confundamos. La ideología tiene que existir y sería incluso bueno que se reflejara en las resoluciones. Pero más allá de esto, la percepción ciudadana, creo también, que ocurre que la ciudadanía en su conjunto tiene la sensación de que los comportamientos de los jueces no son adecuados muchas veces, sobre todo en asuntos, insisto, anejos al poder. Cuando en realidad el juez, con su actitud y su comportamiento, debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, aunque esto no debe llevarle al aislamiento, que esta es una cuestión diferente. ¿Por qué menciono el aislamiento? Porque, si se fijan ustedes, periódicamente, cíclicamente, cada vez que hay un asunto que afecta al poder en sentido real, al poder auténtico, al poder político, las campañas suelen dirigirse en 2 sentidos: a silenciar la opinión del juez, por un lado, a que el juez no hable, y en segundo lugar, a intentar indirectamente o directamente influir en la decisión final de ese juez. ¿El silencio del juez es bueno o es malo? ¿Queremos un juez silente o queremos un juez integrado en la sociedad, participativo, etcétera? Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. El juez, mientras tenga un asunto pendiente, no debe hablar de ese asunto, debe hablar en sus resoluciones, pero los jueces somos ciudadanos también, o antes somos ciudadanos que jueces, para ser exactos, gracias a Dios. Y tenemos derecho a opinar, siempre dentro de la prudencia que debe caracterizar nuestra labor, sobre resoluciones de otros jueces, sobre actitudes de los poderes del Estado cuando afectan al ejercicio lícito de nuestra profesión, etcétera, etcétera. De modo que si el poder político vierte críticas sesgadas, injustas o simplemente manipuladas para transmitir a la opinión pública la falta de independencia e imparcialidad de un determinado tribunal o un determinado juez cuando la resolución no le gusta, los jueces deberíamos de tener la capacidad institucional de responder. Y este papel debería corresponder al Consejo General del Poder Judicial, no al juez individual. Pero como el Consejo General del Poder Judicial no cumple esta función, al final ocurre que unos pocos jueces salen, dan la cara y se la parten, que es la secuencia directa. Bien, esta es la triste situación de cómo yo veo este primer rol de independencia. Pero la independencia tiene otro componente. No es solo que no nos influyan y no nos dejemos influir, es que nosotros tampoco influyamos. Es que la corruptela, gracias a Dios prácticamente erradicada, de llamar al compañero para recomendarle un asunto, para pedirle, oye, ¿cómo está esto? Mira, es un asunto que me interesa, debe desaparecer. Esto es una infracción grave, está en la Ley Orgánica del Poder Judicial como una infracción disciplinaria grave. El juez, por lo tanto, no debe nunca influir en el asunto que lleva otro compañero y debe denunciar, tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia. Otra vez el Consejo. Hay un procedimiento que se llama de amparo. Yo le llamo de amparo, la tía de amparo, la prima de amparo y toda la familia de amparo, porque no sirve para nada. Es un procedimiento que consiste básicamente en que el juez que se considere perturbado en su independencia podrá pedir al Consejo General del Poder Judicial que le ampare. Y el Consejo General del Poder Judicial, si tiene suerte y el asunto es del agrado de ese órgano, lo que hace es una declaración pública, sin ningún tipo de eficacia práctica, pidiendo respeto. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos acaba expedientando al propio juez que ha pedido amparo. Lo triste de esto es que el procedimiento de amparo, además de ser ineficaz, parte de un error tremendo. El juez que lo solicita tiene que sentirse perturbado en su independencia, de modo que ese juez automáticamente debería de abstenerse en el asunto.
Porque si yo estoy reconociendo que estoy siendo perturbado en la resolución de un asunto, estoy reconociendo que mi capacidad de independencia respecto a la resolución final está siendo disminuida. Y entonces me tendré que apartar, con lo que, por decirlo así, el que me perturba ha conseguido su objetivo a priori. Como verán, el procedimiento es bastante absurdo, creo, tal como está planteado. Por último, el juez, desde el rol de independencia, debe de ejercer sus funciones con moderación y prudencia. Y cuando digo esto, me refiero a que además tiene que ser proactivo en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque no sean objeto del proceso. Me refiero a un juez no puede permitir que los detenidos salgan en televisión, porque la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, dice lo contrario, que la detención se practicará de la forma que menos perjudica el patrimonio, honra y fama de la persona detenida, porque además goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El juez no puede ser pasivo ante una denuncia de torturas. Aunque sea evidente que es mentira, el juez que recibe una denuncia de tortura lo que está obligado es a pasarlo a otro juez y que ese juez investigue y haga una investigación eficaz. Y si luego era evidente que era mentira, pues se archivará el procedimiento o ni siquiera empezará a andar, pero no puede ser pasivo. Es decir, el juez no puede tomar decisiones a la ligera sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque estos no atañen al objeto directamente, al objeto procesal. Para abreviar, porque me imagino que me vas a sacar la tarjetita esa, no sé lo que me queda, pero no vamos. ¿Qué? Voy a dejar el despacho, pero... Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Por lo tanto, el primer rol de independencia creo que es fundamental y que la percepción del ciudadano no es demasiado correcta. La independencia, cuando he dicho que el juez tiene que ser independiente para aplicar la solución justa conforme al derecho vigente al caso, no basta en una sociedad democrática, y esto se olvida con mucha frecuencia, porque como el objetivo de la administración de justicia es eso, es hacer justicia a través del derecho, para adoptar una resolución justa no basta con la aplicación mecánica de las normas. No basta con coger el código y decir aquí dice A, B o C y ahí va, a plomo. No, sino que el juez tiene que tener en cuenta las peculiaridades del caso. Tiene que tener en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales y los valores superiores del ordenamiento jurídico constitucional. Es decir, el juez tiene que aplicar la equidad en todas sus resoluciones. Pero cuando hablo del juez equitativo, no estoy hablando del juez que tuerce o malea el derecho o la interpreta la ley de forma que favorezca a su idea personal de lo justo. Este no es el juez equitativo. Porque si ustedes quieren tener claro a qué me refiero, juez equitativo no es el que dice que una ley puede ser interpretada como blanca y como negra a la vez, cosa que es imposible. Y que lo aplica según, por ejemplo, su función ideológica o para complacer al poder en un determinado momento, lo que en algunas ocasiones ha ocurrido. Juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento, de forma que esa solución que le da ese caso, teniendo en cuenta las peculiaridades concretas de cada asunto, esa solución pueda extenderse a todos los asuntos sustancialmente idénticos. Este es el parámetro de equidad. Si yo la interpretación que hago del derecho puedo luego aplicarla a otros casos similares o semejantes, entonces he hecho una interpretación equitativa del derecho y he cumplido con el rol de independencia y con la búsqueda de lo justo. Si yo la interpretación que hago no se puede luego aplicar a un caso semejante porque es un forzamiento de la ley, estaré ante un juez o ignorante o prevaricador, pero no equitativo. Por lo tanto, insisto, el uso de la equidad es imprescindible. Y acabo con el juez y con la figura del juez en un Estado democrático, con algunas reflexiones rápidas y breves, siguiendo las orientaciones de Julia. En primer lugar, un poder jurídicamente independiente es el sostén del Estado de Derecho. Y por lo tanto, como es el sostén del Estado de Derecho, todos quieren controlarlo. Esto que quede claro. El juez, por lo tanto, es el objeto, es, mejor dicho, la pieza de caza más codiciada de todos los poderes. Y se le puede influir con el palo o con la zanahoria, no sé si le suena, de una forma o de otra, mediante la preventa o mediante la amenaza del castigo. En cualquier caso, sea como sea, el juez tiene que ser responsable, sometido a un régimen disciplinario real, no un régimen disciplinario excepcional o de honor, sino un régimen disciplinario que se aplique por igual a todos los jueces, lo que me temo que tampoco acontece en la actualidad.
El pobre juez de pueblo que comete una pequeña infracción la lleva clara. Ahora, el juez que tiene un cargo medianamente importante o que tiene capacidad de influencia, es muy difícil que el régimen disciplinario le alcance. En la carrera judicial, dicho de otra forma, es muy difícil entrar, pero es prácticamente imposible salir. Cuando tenía que ser al contrario, tenía que ser difícil entrar y relativamente fácil salir si no cumples con tus obligaciones, porque tienes que estar sometido a responsabilidad. El desconocimiento por los ciudadanos de cómo y con qué medios trabaja la justicia también genera desconfianza. Solo que ocurre que aquí hay tres niveles. Uno es el Poder Judicial, otro es la Administración de Justicia y otro es la Administración de de Justicia, es decir, los funcionarios, los medios, etc. Y este último está controlado por el Ejecutivo. De modo que la eficiencia y la eficacia del sistema judicial en gran parte dependerá de lo que quiera el gobernante. No depende en absoluto de los jueces, aunque al final es el juez el que aparece como el que responde o no responde. ¿Tenemos suficientes medios para luchar, siguiendo, insisto, las líneas que establecía Julia contra la corrupción? ¿Cuál es el problema de lentitud o de presión? ¿Cómo resolvemos esto? ¿La justicia es lenta? Bueno, estamos en parámetros europeos, esto quiere decir que es lenta, porque en Europa es lenta también, sobre todo en la Europa continental. Pero es lenta, con leyes obsoletas. ¿Esto tiene un remedio solo con respuestas presupuestarias? No. Por más dinero que invirtamos, no vamos a conseguir una justicia más ágil. Hacen falta procedimientos más ágiles y hace falta que se deje trabajar al juez y gerenciar la justicia. Yo todavía no entiendo cómo en España la única administración que no ficha, es decir, que no tiene un control horario riguroso, es la de justicia, donde no hay relojes de entrada ni de salida. Y no hablo ya para los funcionarios, incluso se hace falta para los jueces, aunque aquí tendríamos otro debate, que es el debate del juez funcionario, juez autoridad. En segundo lugar, esta lentitud de la justicia, insisto, no se arregla solo con presupuesto, puesto que yo soy de los que afirma, y sé que esto no me granjea muchas amistades, que utilizamos el 40% de los recursos que tenemos, de los medios materiales que tenemos. ¿Hay falta de medios? Sí, pero es que los que tenemos tampoco los usamos a pleno rendimiento. Por lo tanto, insisto, un problema de gerencia. ¿La justicia está politizada? No, está politizado el órgano de gobierno de la justicia. Y a través de este órgano de gobierno es verdad que puede haber ciertas correas de transmisión en ciertos puestos. Yo he ostentado durante 8 años el cargo de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y les puedo asegurar que las presiones existen y que las presiones vienen de dentro y de fuera, y que esas presiones de dentro y de fuera, que siguen existiendo, aunque ya no sea presidente de la Sala de lo Penal, son presiones siempre sutiles, no son presiones burdas, no es que vayan y digan, oye, que quiero que resuelvas así. Pero miren, para que lo entiendan los que no saben cómo funciona esto, cuando alguien con un determinado nivel de responsabilidad en la Administración de Justicia, en el Poder Judicial o en el Estado, te llama y te dice, oye, mira, estoy muy interesado en este tema, cuando lo resuelva me avisas. Te está diciendo claramente, oye, estoy pendiente de este tema y como tú no eres o no debes de ser muy tonto y sabes por dónde respira el que te ha llamado, ya sabes de qué lado quiere que caiga la tostada. Es una forma muy sutil de presión, pero no deja de ser una forma de presión. Por último, corrupción y jueces estrella, que lo he dejado para el final. En cuanto a la corrupción, ¿es tan tremenda la situación como la planteó el fiscal general del Estado? Creo que no. Creo que la corrupción es un problema de prevención más que de represión, pero creo que no. Creo que una de las pruebas de que el Poder Judicial funciona, entendido como la potestad jurisdiccional que reside en cada uno de los jueces, es que los grandes casos de corrupción, a trancas y barrancas, con muchas dificultades, con lo que ustedes quieran, van avanzando. Recuerden el pasado. No nos centremos tanto en lo contemporáneo sin memoria del pasado. Aquí se ha juzgado a políticos, militares, generales, mandos de la policía, a todos por actos corruptos, no corruptos de todo tipo. Lento, banqueros, financieros, con dificultad, pero se llega. Por lo tanto, yo no soy tan pesimista en el mensaje de la corrupción desde el punto de vista de la justicia. Otra cosa es las medidas preventivas y los sistemas. Y termino con los jueces estrellas. Crítica sistemática a los políticos. Es que a este juez le gusta mucho la notoriedad. Es que este juez quiere ser una estrella. Mire, los jueces lo que más nos gusta es estar en nuestra casa, que no se nos vea y que no se nos conozca. Solo que, por ejemplo, cuando hay un órgano como la Audiencia Nacional que concentra el 90% de los asuntos relevantes para el poder, es imposible que no se te conozca. Pero por muy discreto que sea, te dice, no, porque mire, porque ahí está, por ejemplo, mi compañero y amigo Ismael Moreno, juez central número 2, que no le conoce casi nadie. Ya, pero mire, no lo conoce casi nadie, pero su nombre sale en los periódicos todos los días también y su fotografía. Otra cosa es que sea un hombre, por su carácter, pues muy discreto.
No es que vayas a buscar a los medios que te vienen a buscar. En todo caso, el juez estrellas es un cáncer. El juez estrella es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un juez estrella se está pervirtiendo la idea de la justicia y del trabajo de los jueces. El juez estrella da la impresión de que es el único que trabaja, que los demás son tontos, los demás jueces, que el único que trabaja es él. Los demás no son ni jueces. No, es que lo hago yo todo, es que si no fuera por mí. No, mire, un juez estrella es un síntoma de una enfermedad de esa persona y por lo tanto tiene que ser corregido. Cuestión distinta, insisto, es que los asuntos te den cierta notoriedad. Y anejo esto, y con esto acabo, si se fijan, el anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, si se la han leído, tiene una línea clarísima, una deriva que comenzó en el año 85, yo no me escondo al decirlo, con la nueva ley, con la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ha ido cada reforma empeorando. El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, lejos de modernizar la justicia, su único objetivo es controlarla. Es claro. Es tan claro esto como que no entiendo cómo van a limitar la capacidad o la libertad de expresión de los jueces. Sí lo entiendo en asuntos, insisto, en trámite, pero no lo entiendo respecto a asuntos terminados. Y si nos limitan la capacidad de justicia, pues volveremos al año 87, donde estaba la obsoleta ley de 1870, y yo, por ejemplo, en mi primer matrimonio, como era la hija de un magistrado que trabajaba en la audiencia a la que yo dependía, tuve que pedir permiso para casarme. A lo mejor acabamos así, tenemos que pedir permiso para hablar, para ir a la cafetería o simplemente para dictar sentencias. La situación no es caótica, yo creo que en España hay muchos jueces, muchísimos, la inmensa mayoría, que trabaja duro y que lo hace bien y que precisamente los índices de litigiosidad demuestran que el ciudadano acude a la justicia porque confía en el fondo en la justicia como el último baluarte de la defensa de sus derechos. Cuestión diferente es que la sociedad está adormecida y no defiende a sus jueces, y también lo digo. Y como la sociedad no defiende a sus jueces, poco a poco nos están llevando a situaciones de pseudocontrol. Y eso sí es un riesgo serio para la democracia. Gracias.